El campus de la universidad estaba repleto de voces, risas y pasos apurados. Mariana caminaba con sus libros contra el pecho, intentando llegar a tiempo a su clase de literatura. Era una chica sencilla, de origen humilde, con una sonrisa tímida y unos ojos brillantes que parecían guardar más sueños que certezas. Al doblar la esquina del pasillo, chocó de frente con alguien. Los libros cayeron al suelo como un estruendo de papeles y carpetas. Ella se agachó apresurada, murmurando una disculpa, cuando una voz grave y serena la interrumpió. «Lo siento, fue mi culpa», dijo el joven, inclinándose también para ayudarla. Mariana levantó la mirada y quedó sorprendida. Ante ella estaba Alejandro, uno de los estudiantes más destacados de la facultad. Era alto, de porte elegante, con esa seguridad natural que delataba que venía de una familia poderosa. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella por un segundo que se sintió eterno. «No pasa nada, gracias», respondió Mariana, nerviosa, recogiendo los últimos papeles. Alejandro le sonrió de una manera tan franca que hizo que sus mejillas se tiñeran de rojo. No era común que alguien como él, siempre rodeado de amigos y de miradas curiosas, se detuviera a hablar con una chica tan discreta. «¿Vas a la clase de literatura?», preguntó él, notando los libros en sus manos. «Sí», contestó Mariana con timidez. «Entonces caminemos juntos. No quiero que llegues tarde por mi culpa». Mariana asintió en silencio, sin saber que aquel encuentro fortuito marcaría el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. La clase terminó más rápido de lo que Mariana hubiera querido. Apenas pudo concentrarse en las explicaciones del profesor, su mente volvía una y otra vez al joven sentado a su lado. Alejandro no solo escuchaba atento, también hacía pequeñas anotaciones, y de vez en cuando le preguntaba a Mariana si entendía lo que explicaba el catedrático. Al salir del aula, ella intentó escabullirse entre la multitud, pero Alejandro la alcanzó con facilidad. «¿Tienes prisa?», preguntó con una sonrisa ligera. «Un poco, debo ir a trabajar», respondió Mariana, evitando mirarlo mucho. «¿Trabajas después de clases?». «Sí, en una cafetería, cerca de aquí». Alejandro la observó con interés genuino. No estaba acostumbrado a que alguien de su edad tuviera que cargar con tantas responsabilidades. «Entonces déjame invitarte un café, aunque sea en tu trabajo». Mariana se sorprendió, pero no quiso parecer descortés. Asintió con un gesto pequeño. Esa misma tarde, mientras servía las mesas de la cafetería, lo vio entrar con su porte impecable. Parecía un contraste imposible. Él, con su reloj brillante y su aire sofisticado; ella, con su uniforme sencillo y una bandeja en las manos. «¿Qué haces aquí?», le susurró con nerviosismo cuando se acercó a su mesa. «Te dije que quería un café, pero, sobre todo, quería verte», contestó Alejandro, con una sinceridad que desarmó todas sus defensas. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. Nadie había hablado de ese modo con ella. Y lo peor, o lo mejor, era que algo dentro de ella deseaba que él volviera una y otra vez. Fue en ese instante, entre cafés servidos y miradas robadas, cuando ambos entendieron que lo suyo tendría que ser un secreto. Un secreto peligroso, pero irresistible. Los días se volvieron semanas, y lo que comenzó con encuentros casuales en la universidad y la cafetería se transformó en largas caminatas por los jardines del campus, risas compartidas en voz baja y miradas que decían más que las palabras. Mariana y Alejandro estaban enamorándose, aunque ninguno de los dos se atrevía a confesarlo en voz alta. Bastaba con sentirlo en el roce accidental de sus manos, en la manera en que sus ojos se buscaban aún en aulas repletas. Pero pronto comprendieron que su relación debía ser un secreto. Alejandro provenía de una familia adinerada, muy conocida en la ciudad.
Su padre era un empresario influyente y su madre, una mujer orgullosa de las apariencias. Ellos jamás aceptarían que su único hijo se interesara en una muchacha humilde, que trabajaba para pagar sus estudios. No podemos dejar que nadie lo sepa, le dijo Alejandro una tarde, mientras caminaban bajo la sombra de los árboles. Lo sé, respondió Mariana, bajando la mirada. Si tu familia se entera, lo perderás todo. No me importa lo que ellos piensen, dijo él, tomando su mano. Solo me importas tú. Ella quiso creerle, y en ese instante sintió que el mundo desaparecía, que solo existían ellos dos y el secreto que compartían. Sin embargo, los rumores empezaron a correr. Algunos compañeros notaron su cercanía, y aunque Alejandro intentaba disimular, las miradas inquisitivas y los comentarios en los pasillos empezaron a crecer. Mariana temía que en cualquier momento todo se descubriera, y con ello, que su frágil felicidad se desmoronara. Ese miedo, aunque todavía invisible, sería la primera sombra en un amor que parecía condenado a luchar contra el tiempo y contra el destino. Era un domingo por la tarde, cuando Alejandro decidió invitar a Mariana a una pequeña reunión en casa de sus padres. Aunque él intentó tranquilizarla, ella no podía dejar de sentir un nudo en el estómago. Sabía que no era bienvenida en aquel mundo de lujos y apariencias. La mansión de los Fernández imponía respeto. Columnas blancas, jardines perfectamente cuidados, lámparas brillantes que colgaban desde techos altísimos. Mariana nunca había estado en un lugar así. Al entrar, se aferró discretamente a la mano de Alejandro, como buscando fuerza. Su madre, doña Victoria, los recibió en la sala. Una mujer de porte elegante, mirada fría y sonrisa apenas esbozada. Alejandro la presentó con orgullo. «Mamá, ella es Mariana, mi compañera de la universidad». La mujer la recorrió de arriba abajo con la mirada, sin disimulo. «Mucho gusto», dijo con voz seca. «¿De qué familia eres, querida?» Mariana tragó saliva antes de responder. «Mi familia vive en San Martín. Mi padre tiene una pequeña carpintería y mi madre trabaja en costura». El silencio que siguió fue incómodo. Don Ernesto, el padre de Alejandro, apenas levantó la vista de su periódico. «Espero que Alejandro no descuide sus estudios», murmuró con tono de advertencia. Durante la cena, las indirectas se hicieron más evidentes. Doña Victoria preguntaba con insistencia sobre los planes de futuro de Mariana, recalcando cada palabra con un aire de superioridad. Alejandro intentaba cambiar de tema, pero los comentarios caían como cuchillos sobre la mesa. Al salir de aquella casa, Mariana respiró aliviada, aunque sus ojos estaban húmedos. «Lo sabía, Alejandro. Tu familia nunca me aceptará», susurró con voz quebrada. Él la tomó por los hombros, mirándola a los ojos. «Déjame a mí enfrentar eso. No dejaré que nadie nos separe». Pero, en lo profundo de su corazón, Mariana sintió que esa batalla apenas comenzaba. Los días siguientes a la cena estuvieron cargados de tensión. Alejandro intentaba mantener la normalidad, pero Mariana percibía en su mirada la preocupación. En la universidad seguían juntos, aunque más cautelosos, evitando dar motivos para que los rumores crecieran. Mientras tanto, en la mansión Fernández, doña Victoria no dejaba de hablar del tema. «No pienso permitir que Alejandro arruine su futuro con esa muchacha», dijo con dureza, mientras servía el té en la sala principal. «Es un simple capricho juvenil», respondió don Ernesto, aunque con un dejo de molestia. «Pero si no lo detenemos ahora, podría convertirse en algo más». Doña Victoria apretó la taza con fuerza. «No lo entiendes, Ernesto. Esa chica no es de nuestra clase, no tiene apellido, no tiene fortuna. ¿Qué dirán nuestros socios si llega a formar parte de la familia?
El padre asintió lentamente. Entonces será mejor cortar de raíz este problema. Al día siguiente, Alejandro fue sorprendido con una noticia inesperada. Su padre le había conseguido una oportunidad de intercambio académico en Estados Unidos, con todos los gastos cubiertos. Una beca prestigiosa, que pocos estudiantes podían soñar. Es una oportunidad única, hijo, dijo don Ernesto con voz firme. Estás destinado a cosas grandes, no a perder el tiempo en distracciones. Alejandro entendió el mensaje oculto. Miró a su madre, que lo observaba con frialdad, y supo que todo estaba planeado. Esa beca no era un premio, era una trampa elegante para alejarlo de Mariana. Esa noche, en el parque donde solían encontrarse, Alejandro le confesó la verdad. Quieren enviarme lejos, y sé que es por nosotros. Mariana sintió como su corazón se rompía en silencio. No podía pedirle que renunciara a su futuro, pero tampoco soportaba la idea de perderlo. Entre lágrimas, ambos se abrazaron, jurando que su amor resistiría la distancia. Lo que ninguno sabía era que el destino guardaba planes más dolorosos de lo que imaginaban. El aeropuerto estaba lleno de voces apresuradas y maletas rodando sobre el suelo brillante. Alejandro llevaba consigo solo una maleta de mano, pero en el corazón cargaba un peso mucho mayor, el miedo a perder lo que más amaba. Mariana había insistido en acompañarlo. Se aferraba a su brazo como si con eso pudiera retenerlo. Afuera llovía con fuerza, y cada gota parecía marcar el pulso de su tristeza. Alejandro, susurró ella con los ojos enrojecidos. ¿Y si no vuelves? Él le tomó el rostro con suavidad y la obligó a mirarlo a los ojos. Voy a volver, Mariana. No hay océano ni familia que me impida regresar a ti. Ella apretó los labios, como queriendo grabar esas palabras en lo más profundo de su alma. Prométeme que no me olvidarás. Te lo juro. Ni un solo día dejaré de pensar en ti. El altavoz anunció el último llamado para su vuelo. Alejandro la abrazó con desesperación, como si quisiera detener el tiempo. Y en medio de aquel beso empapado por lágrimas, Mariana sintió que debía confiar en él aunque algo en su interior le decía que el camino no sería fácil. Minutos después, lo vio desaparecer entre la multitud. Ella permaneció en pie, inmóvil, con las manos sobre su vientre. Nadie lo sabía aún, pero dentro de ella ya comenzaba a latir una nueva vida. El hijo que cambiaría sus destinos para siempre. Los días posteriores a la partida de Alejandro fueron los más difíciles para Mariana. El campus ya no tenía la misma luz sin él, y la cafetería, donde trabajaba, se volvió un lugar rutinario y frío. Sin embargo, pronto descubrió algo que transformó su tristeza en una mezcla de miedo y esperanza. Estaba embarazada. La primera vez que lo confirmó, sentada en una clínica modesta, se quedó mirando la prueba con lágrimas en los ojos. Pensó en Alejandro, en sus promesas bajo la lluvia, en su voz repitiendo que volvería. Pero también pensó en sus padres, en la dificultad de criar un hijo sola, en el rechazo de la familia Fernández si llegaban a enterarse. No importa, se dijo a sí misma, acariciando su vientre con ternura. Te tendré conmigo. Serás mi fuerza. Mientras tanto, en Estados Unidos, Alejandro comenzaba a adaptarse a un mundo completamente distinto. Las aulas eran más grandes, los profesores exigentes, los proyectos desafiantes. Su familia lo llamaba cada semana para recordarle la importancia de concentrarse en sus estudios y en su futuro empresarial. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, pensaba en Mariana. Recordaba su risa tímida, la calidez de sus abrazos, y el brillo de sus ojos al mirarlo. No sabía que, en ese mismo instante, ella luchaba contra el cansancio y las críticas por ser una joven madre soltera en camino. Así, dos caminos paralelos empezaban a escribirse.
Uno lleno de sacrificios, noches de desvelo y amor incondicional. El otro, de lujos, oportunidades y una promesa que poco a poco se volvía un eco lejano. El destino los había separado, pero una verdad crecía en silencio, un hijo que, tarde o temprano, los volvería a unir. Pasaron los años como ráfagas de viento. Mariana, con esfuerzo y valentía, se convirtió en madre y padre para su hijo, al que llamó Mateo. El niño creció con unos ojos oscuros idénticos a los de Alejandro y una sonrisa que le recordaba, todos los días, a aquel amor perdido. Mariana trabajaba largas jornadas. De día, atendía en la cafetería, de noche, cosía ropa por encargo. A pesar de las dificultades, nunca permitió que Mateo sintiera la falta de cariño. Para él, su madre era su heroína, aunque en el fondo, Mariana guardaba la herida de criar sola al hijo de un hombre que no volvió. «Mamá, ¿por qué no tengo papá como los demás niños?», le preguntó Mateo una noche, con inocencia. Mariana respiró hondo, acariciando su cabello. «Porque a veces la vida es complicada, hijo, pero tú nunca estarás solo». Mientras tanto, en Estados Unidos, Alejandro había forjado un destino brillante. Sus estudios lo llevaron a crear proyectos empresariales innovadores, y pronto comenzó a figurar en revistas y conferencias. Los Fernández no podían estar más orgullosos. Su hijo era joven, exitoso y cada vez más cercano a convertirse en multimillonario. Pero entre aplausos y contratos millonarios, Alejandro llevaba consigo un vacío. Había intentado buscar a Mariana en los primeros años, pero las llamadas eran interceptadas por excusas de su familia o por la distancia creciente. Con el tiempo, el silencio se convirtió en costumbre, aunque su corazón nunca dejó de preguntarse qué había sido de ella. Así, mientras Mariana luchaba por sobrevivir en un barrio sencillo con su hijo, Alejandro brillaba en un mundo de riqueza. Dos vidas opuestas, unidas por un secreto que tarde o temprano estallaría. Mateo ya tenía 12 años. Era un muchacho despierto, inquieto, con una sonrisa encantadora y unos rasgos que llamaban la atención de todos en el barrio. Cada vez que caminaba por las calles, los vecinos murmuraban entre ellos: «Se parece a alguien, pero ¿a quién?». Mariana lo sabía bien. Cada gesto, cada mirada de Mateo, era un espejo de Alejandro. Y aunque intentaba ocultarlo, el peso del secreto se hacía más difícil de cargar. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, Mateo entró de golpe. «Mamá, hoy me dijeron que parezco hijo de rico», comentó entre risas. «Dicen que tengo pinta de niño de familia elegante». Mariana forzó una sonrisa, pero por dentro sintió un nudo. «Lo que tienes es tu propia luz, hijo. No necesitas compararte con nadie». Al otro lado del mundo, Alejandro se encontraba en la cúspide de su éxito. Había expandido sus negocios y era reconocido como uno de los empresarios jóvenes más prometedores de Estados Unidos. Sin embargo, en su interior, seguía habitando un recuerdo que el tiempo no borró. Una mañana recibió una invitación especial, un foro empresarial en su país natal, después de más de 15 años sin regresar. Al leerla, sintió un vuelco en el corazón. Su mente viajó a los pasillos de la universidad, a la cafetería donde Mariana trabajaba, al último abrazo en el aeropuerto. «Es hora de volver», murmuró, como si se hablara a sí mismo. Mientras Alejandro hacía sus maletas para regresar, en el barrio de Mariana todos empezaban a notar con más claridad que Mateo no era un chico cualquiera. Su parecido con aquel empresario famoso que aparecía en las noticias era casi imposible de ignorar. El pasado estaba a punto de regresar, y con él, la verdad que Mariana había ocultado durante años. El avión aterrizó en la ciudad una mañana gris. Alejandro descendió con la seguridad de un hombre acostumbrado al éxito, pero en su interior llevaba un torbellino de emociones.
No era solo un viaje de negocios, era un regreso a sus raíces, a un país que había dejado atrás, y a un recuerdo que nunca lo había abandonado. Tras la conferencia, decidió caminar sin escoltas ni choferes, recorriendo calles que hacía años no pisaba. Quería sentir de nuevo el pulso de su tierra, aunque los periódicos solo hablaban de su fortuna y de su imagen impecable. Fue en un cruce de avenidas donde ocurrió. Alejandro estaba a punto de entrar a una cafetería cuando vio a un grupo de niños riendo y bromeando. Entre ellos, un muchacho lo dejó paralizado. El niño tenía el mismo cabello oscuro, la misma sonrisa y la misma forma de caminar que él a los 12 años. Sus ojos eran un espejo tan perfecto que Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «No puede ser», susurró, quedándose inmóvil en la acera. El niño, sin notarlo, corrió hacia una mujer que lo esperaba al otro lado de la calle. Alejandro no necesitó verla 2 veces. Era Mariana. Un poco más madura, con líneas de cansancio en el rostro, pero con la misma fuerza en los ojos. Mateo abrazó a su madre con cariño y ambos entraron a la cafetería. Alejandro se quedó en el sitio, con el corazón golpeando en su pecho. Todo encajaba, el parecido, la edad, el secreto en la mirada de Mariana. «Ese muchacho», murmuró con voz quebrada. «Es mi hijo». Por primera vez en años, el hombre poderoso y multimillonario sintió que su mundo se tambaleaba. 12 años después de aquella separación forzada, Alejandro Hernández regresaba a su país. Ya no era el joven inseguro que partió llorando en silencio. Ahora era un empresario multimillonario, respetado y admirado en Estados Unidos. Sus logros aparecían en revistas de negocios, sus empresas generaban miles de empleos y su nombre era sinónimo de poder. Pero, pese a todo, había un vacío que ninguna fortuna podía llenar. En lo más profundo de su corazón, Alejandro no había olvidado a Mariana, aquella joven sencilla que lo había amado sin condiciones en la universidad. El destino le tenía preparada una sorpresa. Una tarde, en una visita discreta al centro de la ciudad, vio a una mujer que le resultó familiar, la misma mirada tierna, aunque cansada, la misma forma de caminar. Su corazón se aceleró. Era ella. Mariana. Alejandro no pudo contenerse y la siguió con la vista. Ella llevaba bolsas de mercado en las manos, con el cabello recogido y un andar rápido, como quien tiene 1000 preocupaciones. Ya no era la muchacha de la universidad, sino una mujer marcada por la vida, pero para él seguía siendo única. El tiempo se detuvo. Alejandro supo, en ese instante, que había llegado la hora de enfrentar lo que había dejado inconcluso. «Mariana», susurró en voz baja, con un nudo en la garganta. «He vuelto». Mariana regresaba a casa después de un día agotador de trabajo y compras. No notó que alguien la seguía con la mirada desde la acera opuesta, hasta que una voz la detuvo en seco. «Mariana, ¿eres tú?» Ella giró de golpe, y por un instante pensó que estaba soñando. Allí, frente a ella, con un traje impecable y un aire de poder que imponía respeto, estaba Alejandro. El mismo rostro de su juventud, pero más maduro, más fuerte, y con una mirada que parecía atravesar el tiempo. «Alejandro», susurró, incrédula, antes de endurecer el gesto. «¿Qué haces aquí?» Él dio un paso al frente, con el corazón latiendo a 1000. «Regresé. Tenía que encontrarte. He pensado en ti todos estos años». Mariana sintió que el mundo giraba. Durante años había soñado con aquel momento, pero ahora que lo tenía delante, solo sentía rabia y dolor. «¿Y recién vienes a buscarme después de tanto tiempo?», replicó con amargura. «¿Sabes lo que sufrí? ¿Lo que tuve que enfrentar sola?» Alejandro bajó la cabeza, avergonzado. «No lo sabía, me arrancaron de tu lado, Mariana. Me hicieron creer que», se interrumpió, dudando si debía contar la verdad sobre la manipulación de su familia.
Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero no permitió que las viera caer. Es tarde, Alejandro. Muy tarde. Mi vida siguió y no necesito que vengas a remover heridas. Mariana dio media vuelta y comenzó a alejarse, con el corazón destrozado pero firme. Alejandro, paralizado, comprendió que había perdido algo mucho más grande que todo su dinero, la confianza de la mujer que amaba. Y, sin embargo, juró en silencio que no se rendiría. Al día siguiente del reencuentro, Alejandro no pudo quedarse de brazos cruzados. La imagen de Mariana lo perseguía como un fantasma. Necesitaba verla otra vez, hablarle, entender qué había pasado en todos esos años. La buscó con discreción, siguiendo el camino hacia su barrio humilde. Desde su auto de lujo, la vio detenerse frente a una pequeña escuela. Mariana esperaba en la entrada, saludando con cariño a los niños que salían. Entonces lo vio, un niño alto, delgado, con el cabello rebelde y una sonrisa inocente. Mariana lo abrazó con ternura, y Alejandro sintió como el mundo se le venía encima. El niño tenía sus mismos ojos, la misma expresión desafiante que él recordaba de su niñez. No puede ser, murmuró Alejandro, con el corazón acelerado. Ese niño, es igual a mí. Mariana tomó la mochila del niño y caminaron juntos hacia casa. Alejandro lo siguió con la mirada, atónito. Cada gesto del niño, cada palabra que alcanzaba a escuchar, era como verse reflejado en un espejo. La duda desapareció. Era evidente. Ese niño era su hijo. Una mezcla de emociones lo invadió con alegría, dolor y culpa. Se llevó las manos al rostro, tratando de contener las lágrimas. Su familia le había arrebatado a Mariana, pero nadie le dijo que también le habían robado 12 años de vida de su propio hijo. Mariana, susurró, con la voz quebrada. ¿Por qué no me lo dijiste?, dijo Alejandro mientras observaba a Mariana ir caminando a lo lejos con el niño. En ese instante lo comprendió todo, no solo había regresado por amor, sino también por una misión más grande. Recuperar a la familia que nunca debió perder. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen del muchacho, tan parecido a él, lo atormentaba. Había pasado horas preguntándose cómo era posible que nadie le hubiera hablado de aquello. Al día siguiente, durante la cena familiar en la mansión Hernández, trató de disimular, pero no pudo evitar hacer preguntas. «Madre», dijo con tono firme, «¿qué fue de Mariana después de que me enviaron a Estados Unidos?» Victoria, su madre, levantó la mirada con calma, como si la pregunta no la tomara por sorpresa. «Esa chica no era buena para ti, Alejandro. No tenía nada que ofrecerte. Debías concentrarte en tus estudios y en el negocio». «No te estoy preguntando eso», replicó él, conteniendo la rabia. «Te estoy preguntando qué fue de ella». Hubo un silencio incómodo. El padre de Alejandro carraspeó y cambió de tema, pero él no lo permitió. «¿Me ocultaron algo?», insistió. La señora Victoria lo miró directamente, con una serenidad que helaba la sangre. «Lo único que hicimos fue salvarte de un error. Mariana nunca fue digna de nuestra familia». Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Sabía que su madre escondía algo más. Su instinto le gritaba que aquellos 12 años de silencio no habían sido casualidad. Mientras sus padres continuaban hablando de negocios, Alejandro tomó una decisión en silencio. Descubrir la verdad, aunque tuviera que enfrentarse a toda su familia. Al día siguiente, Alejandro decidió volver al barrio donde había visto al muchacho. El corazón le latía con fuerza mientras tocaba la puerta de aquella casa sencilla. Mariana abrió. Estaba igual de hermosa que en sus recuerdos, aunque sus ojos reflejaban cansancio y una fortaleza forjada a base de sacrificios.
Apenas lo vio, su rostro se endureció. —¿Qué haces aquí? —preguntó con frialdad. Alejandro tragó saliva. —Necesito hablar contigo, por favor, Mariana. Ella cruzó los brazos. Han pasado 15 años, Alejandro. No hay nada que decir. Sí lo hay, insistió él. ¿Ese muchacho es mi hijo? La voz de Alejandro temblaba, y Mariana lo miró con dolor. Por un instante, estuvo a punto de responder, pero enseguida recuperó su dureza. No tienes derecho a preguntarlo. Tú te fuiste, me dejaste sola en el peor momento de mi vida. No fue mi decisión, replicó él con desesperación. Mi familia me obligó, me arrancaron de tu lado. Nunca te olvidé, Mariana. Ella apartó la mirada, con lágrimas contenidas. Eso no cambia nada. Yo crié a mi hijo sola, sin ayuda, sin tu apellido, sin tu dinero. No necesito que vuelvas a mi vida. Alejandro sintió un golpe en el pecho, como si cada palabra la clavara una espina. Pero yo necesito estar con ustedes, dijo con voz quebrada. Dime qué tengo que hacer para que me perdones. Mariana cerró la puerta lentamente, dejando a Alejandro solo, con un silencio que dolía más que cualquier reproche. Aquel rechazo fue devastador, pero en su interior, él supo que no se rendiría. Los días siguientes, Alejandro no pudo dejar de pensar en el muchacho. Era idéntico a él cuando tenía esa edad, la misma sonrisa tímida, la misma mirada decidida. No necesitaba pruebas de ADN para saberlo. Ese niño era su hijo. Una tarde, lo encontró jugando fútbol en la cancha del barrio. Alejandro se quedó observando a lo lejos, conmovido. El chico corría con energía, gritaba instrucciones a sus compañeros y mostraba un talento natural. Al terminar el partido, Alejandro se acercó con una sonrisa. «Juegas muy bien, muchacho. Tienes madera de campeón». El niño, sorprendido, lo miró con curiosidad. «Gracias, señor». «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro, conteniendo la emoción. «Me llamo Mateo», respondió con naturalidad. El nombre retumbó en el corazón de Alejandro. No podía creerlo. Mariana había elegido un nombre que él siempre había soñado ponerle a un hijo. «Un nombre fuerte», dijo Alejandro, intentando mantener la calma. «¿Y tu mamá viene a verte jugar?» «Sí, a veces. Ella trabaja mucho». Alejandro sonrió con ternura. «Pues deberías estar orgulloso. Se nota que eres un buen chico». Mateo se rió un poco, sin imaginar la verdad. «Gracias, señor. ¿Y usted?» «No lo había visto por aquí». Alejandro dudó un instante, pero respondió con cautela. «Digamos que soy alguien que quiere apoyarte». Mateo lo miró extrañado, aunque no desconfió. En el fondo, sintió que había algo familiar en ese hombre elegante de mirada triste, pero decidió no preguntar más. Para Alejandro, aquel pequeño encuentro fue un rayo de esperanza. Si lograba ganarse la confianza de su hijo, quizá tendría una nueva oportunidad con Mariana. Mariana llegaba cansada del trabajo cuando encontró a Mateo sentado en la sala, con una sonrisa que hacía tiempo no veía en él. «¿Qué te pasó hoy?», preguntó, intrigada. «Te veo feliz». El adolescente, emocionado, respondió. «Conocí a un señor muy buena onda en la cancha. Me dijo que juego bien al fútbol y que tengo talento». Mariana arqueó una ceja. «¿Un señor? ¿Quién?» «No sé bien. Es elegante, parece alguien importante». «Dijo que quiere apoyarme», contestó Mateo, entusiasmado. «Me cae bien». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Solo una persona podía hablar así, con ese tono protector, con esa necesidad de entrar en sus vidas.
¿Cómo se llama? Preguntó, intentando sonar tranquila. No me lo dijo, respondió el muchacho. Pero se ve que es alguien confiable. Mariana apretó los labios. Estaba casi segura de que se trataba de Alejandro. Una mezcla de rabia y miedo se apoderó de ella. Había jurado mantener a su hijo lejos de él, protegerlo del dolor de una verdad difícil, y ahora ese hombre se acercaba a Mateo a escondidas. Esa misma noche, Mariana no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, con los recuerdos clavándose como cuchillos. ¿Por qué regresas ahora, Alejandro? Susurró al vacío. ¿Por qué quieres desordenar la vida que con tanto esfuerzo construí? Al día siguiente, decidió seguir a Mateo hasta la cancha. Lo vio correr, reír, disfrutar del juego. Pero lo que más temía se cumplió. Alejandro estaba allí, esperándolo en una esquina, con una mirada llena de orgullo. La sangre le hirvió. «Alejandro», exclamó, caminando con pasos firmes hacia él. «¿Qué crees que estás haciendo?» El hombre, sorprendido, solo pudo susurrar. «Estoy tratando de recuperar el tiempo perdido». La cancha quedó en silencio cuando Mariana se plantó frente a Alejandro. Sus ojos estaban encendidos de ira y dolor. «¿Cómo te atreves?», le espetó. «¿Quién te dio derecho a acercarte a mi hijo?» Alejandro la miró con serenidad, aunque por dentro estaba destrozado. Mariana tenía que hacerlo. «Es mi hijo también». No podía seguir viéndolo de lejos sin decir nada. «Tuyo no es nada», gritó ella, conteniendo las lágrimas. «Ese niño lo crié yo, sola, sin tu apellido, sin tu ayuda. Tú no tienes idea de todo lo que sufrí». Alejandro dio un paso adelante, con la voz quebrada. «No porque no estuve significa que no lo ame. ¿Crees que fue fácil para mí dejarte? Me arrancaron de tu lado, Mariana. Nunca quise irme». Ella negó con la cabeza, dolida. «No me importa». Pasaron 12 años. ¿Dónde estabas cuando Mateo lloraba porque no tenía un padre en sus presentaciones de la escuela? ¿Dónde estabas cuando se enfermaba y yo no tenía dinero para medicinas? Tú no tienes derecho a venir ahora a jugar al héroe. Mateo, que se acercaba curioso, los observaba desde lejos sin comprender. Alejandro, con un nudo en la garganta, bajó la voz. «Dame la oportunidad de demostrarte que he cambiado. Solo quiero estar cerca de él». Mariana lo fulminó con la mirada. «Te lo advierto, Alejandro, aléjate de mi hijo. No voy a permitir que le rompas el corazón como me lo rompiste a mí». Dicho esto, tomó a Mateo del brazo y lo llevó consigo, dejando a Alejandro inmóvil en medio de la cancha, sintiendo que la vida se le escapaba otra vez de las manos. Alejandro pasó noches enteras pensando en las palabras de Mariana. Podía aceptar su odio, su dolor, incluso su rechazo, pero no podía renunciar a Mateo. Era su hijo, su sangre, y estaba dispuesto a luchar con paciencia y amor para recuperar lo que la vida les había arrebatado. En vez de enfrentarse con Mariana, decidió actuar de otra manera, demostrar con hechos que estaba dispuesto a quedarse. Comenzó a involucrarse de manera discreta en la vida del barrio, financiando mejoras en la cancha donde Mateo jugaba, apoyando a jóvenes talentos y ofreciendo becas. Nunca lo hacía con su nombre completo, solo se presentaba como Alejandro, sin apellidos ni títulos de millonario. Mariana, al enterarse, sintió confusión. No podía negar que esos gestos beneficiaban a su hijo y a la comunidad, pero el orgullo le impedía agradecer. Una tarde, al salir del trabajo, encontró a Mateo conversando animadamente con Alejandro en la puerta de la casa. Su primera reacción fue de enojo, pero al ver la sonrisa de su hijo, se detuvo. Hacía tiempo que no lo veía tan feliz. «Mamá», dijo Mateo con entusiasmo, «¿puedes creerlo?
Alejandro consiguió que vengan cazatalentos al barrio. Dice que me ayudarán a cumplir mi sueño de jugar profesionalmente. Mariana lo miró con dureza, pero Alejandro, en lugar de justificarse, bajó la cabeza y habló con humildad. No quiero que pienses que busco comprarlos con dinero. Solo quiero estar aquí. Mariana, quiero ganarme tu confianza. Ella lo observó en silencio. Parte de ella deseaba echarlo de inmediato, pero otra parte, la más escondida, recordaba al joven que la había amado con pureza en la universidad. Por primera vez en 12 años, Mariana no lo echó de su lado. Los días fueron cambiando. Alejandro encontraba cualquier excusa para coincidir con Mateo, los partidos de fútbol, las tardes de tarea, incluso pequeñas charlas en la puerta de la casa. Mariana intentaba mantenerse distante, pero poco a poco comenzó a notar algo que la desarmaba. Su hijo brillaba cada vez que estaba cerca de aquel hombre. Una tarde, Mateo insistió en que su madre los acompañara a la cancha. «Anda, mamá, solo será un rato. Alejandro dice que me ayudará a entrenar mejor». Mariana cedió a regañadientes. Se sentó en una banca mientras veía a los dos correr, reír y compartir como si llevaran años juntos. La imagen la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al terminar, Alejandro se acercó a ella con una botella de agua. «¿Recuerdas cuando jugábamos en la universidad y siempre me ganabas corriendo?», dijo con una sonrisa tímida. Mariana lo miró sorprendida. Hacía tiempo que nadie mencionaba aquellos días. Sintió un nudo en la garganta, pero lo disimuló. «Eso fue hace una vida, Alejandro. Ahora las cosas son distintas». «Sí», respondió él suavemente. «Pero hay cosas que no cambian, Mariana. Como lo que siento por ti». Ella bajó la mirada, evitando sus ojos. No podía permitir que su corazón flaqueara. Sin embargo, esa noche, mientras veía a Mateo dormir, recordó los momentos felices que había vivido con Alejandro y se preguntó si realmente lo había superado. El muro de rencor comenzaba a resquebrajarse. Alejandro sabía que las palabras ya no bastaban. Mariana necesitaba hechos, pruebas de que él estaba dispuesto a quedarse y asumir lo que la vida les había negado durante años. Una tarde, citó a Mateo en la cancha, pero esta vez también invitó a Mariana. Cuando ella llegó, vio algo que la dejó sin aliento. La cancha había sido remodelada, con luces nuevas, gradas arregladas y uniformes para todos los chicos del barrio. Mateo corrió feliz hacia ella. «Mamá, mira. Alejandro hizo todo esto. Ahora podremos entrenar de verdad, y hasta habrá un campeonato». Mariana lo miró incrédula. «¿Tú hiciste esto?». Alejandro asintió con humildad. «No es solo para Mateo, es para todos los jóvenes. Pero sobre todo, quería que tu hijo sepa que yo estoy aquí, para apoyarlo siempre». Los vecinos aplaudieron y agradecieron, sin saber la verdadera historia que unía a aquel hombre con Mariana. Ella, en cambio, sentía un torbellino en el pecho. Más tarde, cuando quedaron solos, Alejandro se armó de valor. «Mariana, no quiero que pienses que intento comprar tu perdón. Todo lo que hago es porque quiero que tú y Mateo tengan lo que merecen. No puedo borrar el pasado, pero sí puedo prometerte algo, nunca más volveré a irme». Mariana lo miró fijamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quiso mostrar. «Alejandro, tú no sabes cuánto daño me hiciste. No puedo simplemente olvidarlo». Él se acercó despacio, con voz temblorosa. «No te pido que lo olvides. Solo te pido una oportunidad para que me dejes amarte como debí hacerlo siempre». Por primera vez en muchos años, Mariana no respondió con rabia. Se quedó en silencio, con el corazón dividido entre el rencor y un amor que aún latía en lo más profundo. Mariana había pasado las últimas semanas en un constante vaivén de emociones. Alejandro insistía en acercarse, pero con paciencia y sin presiones, algo que la desconcertaba. Estaba acostumbrada a su antigua forma de ser, impulsiva, arrogante, incluso dominante.
Pero ahora lo veía diferente, más sereno, dispuesto a esperar. Una tarde de sábado, Mariana caminaba hacia la cancha donde Mateo entrenaba. Alejandro estaba allí, sentado en una banca de madera, mirando orgulloso a su hijo. Cuando la vio llegar, se levantó enseguida. «Hola, Mariana», saludó con una sonrisa tímida. «Hola», respondió ella, sin mostrar demasiada emoción. Los dos observaron en silencio a Mateo, que corría detrás del balón con una energía inagotable. De pronto, el entrenador lo felicitó por un gol y el muchacho miró a las gradas buscando a su madre, pero sus ojos se iluminaron cuando vio también a su padre aplaudiendo con fuerza. «Mira cómo sonríe», dijo Alejandro. «Ese es nuestro hijo». Mariana lo miró de reojo. «Nuestro hijo, sí. Pero todavía no confío en ti». Alejandro asintió con humildad. «Lo sé. No espero que lo hagas de inmediato. Solo quiero estar aquí, presente. Ya no voy a huir, ni a dejar que me lo arrebaten otra vez». Las palabras resonaron en ella, despertando recuerdos de promesas rotas, pero también algo nuevo, la posibilidad de que tal vez sí había cambiado. Al terminar el entrenamiento, Mateo corrió hacia ellos. «¿Vieron mi gol?», preguntó emocionado. «Claro que sí. Fue el mejor de la tarde», respondió Alejandro, dándole un abrazo fuerte. Mariana, conmovida por la escena, no intervino. Por primera vez en años, permitió que Alejandro acompañara a su hijo de regreso a casa. Caminaron juntos, como una familia rota que lentamente buscaba recomponerse. Al llegar a la puerta, Alejandro se detuvo. «No quiero entrar sin tu permiso», dijo con respeto. «Solo gracias por dejarme caminar a tu lado». Mariana no respondió. Lo observó en silencio mientras él se alejaba. Y aunque su orgullo aún le gritaba que debía mantener la distancia, una pequeña grieta se abrió en el muro de hielo que había levantado durante tantos años. Aquella tarde no significó un perdón, ni un regreso inmediato, pero sí algo igual de importante, una nueva oportunidad. El regreso de Alejandro a la vida de Mariana y Mateo no pasó desapercibido. Aunque él había intentado mantenerlo en discreción, su familia, orgullosa y poderosa, pronto se enteró. Los rumores de que el hijo pródigo estaba frecuentando a una mujer humilde, madre soltera y sin fortuna, se convirtieron en cuchicheos en cada rincón de los lujosos salones donde los Gutiérrez hacían sus reuniones sociales. Una mañana, Alejandro recibió una llamada de su padre. «Quiero que vengas a la casa. Es urgente». Su tono no admitía réplica. Alejandro sabía perfectamente lo que se avecinaba. Aún así, acudió. Al llegar, encontró a toda su familia reunida, su padre, don Ernesto, su madre, doña Victoria. Lo miraban como si fuera un traidor. «¿Es cierto lo que dicen?», preguntó su madre, con un dejo de desprecio en la voz. «¿Qué está saliendo con esa mujer?». Alejandro se cruzó de brazos, firme. «No esa mujer. Se llama Mariana. Y sí, estoy con ella». Victoria soltó una carcajada burlona. «Increíble. Tantas mujeres de sociedad que matarían por estar contigo, y tú vas y eliges a una pobretona». Don Ernesto golpeó la mesa con fuerza. «Basta. Alejandro, no vas a destruir la reputación de esta familia por un capricho. Mariana no es de nuestro nivel. No tiene apellido, no tiene fortuna, no tiene nada». Alejandro se inclinó hacia adelante, con la mirada dura. «Tiene lo más valioso que ustedes jamás me dieron, amor verdadero». Un silencio pesado llenó la sala. «¿Amor?», dijo Victoria con voz venenosa. «Esa mujer lo único que quiere es tu dinero. ¿O me vas a decir que no lo notas?». Alejandro respiró hondo. «Ella me amó cuando no tenía nada.
cuando apenas éramos estudiantes. Me dio un hijo, me dio una familia. Y ustedes me lo arrebataron todo al enviarme lejos. Victoria rodó los ojos. Alejandro, piénsalo bien. ¿Qué dirá la prensa? ¿Qué dirán los socios de la empresa? Tu vida está hecha para cosas grandes, no para desperdiciarte con una cualquiera. Alejandro se levantó, indignado. Prefiero 1000 veces ser nadie con Mariana y Mateo, que seguir siendo alguien en esta jaula de oro que llaman familia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Don Ernesto lo miró con furia, pero Alejandro ya no se dejó intimidar. Cuando salió de la mansión, respiró profundamente. Por primera vez en años había desafiado de frente a los suyos. Sabía que la guerra apenas comenzaba, pero también sabía algo más. Esta vez no estaba dispuesto a perder a Mariana ni a su hijo por obedecer a la soberbia de su familia. El sol de la tarde caía sobre el barrio cuando Alejandro llegó con una sonrisa y un balón nuevo bajo el brazo. Quería sorprender a Mateo, pasar un rato con él en la cancha y ganarse poco a poco su confianza. Mateo, emocionado, corrió hacia él. «Papá Alejandro», dijo sin darse cuenta, y luego se sonrojó. Alejandro lo abrazó conmovido. «Me gusta cómo suena eso». Pero Mariana observaba desde la ventana, con el corazón dividido. Alejandro estaba cumpliendo lo que prometía, estar presente. Sin embargo, temía que Mateo descubriera la verdad de una manera brusca. No quería que su hijo sufriera la misma herida que ella cargó por tantos años. El momento llegó antes de lo esperado. Una vecina, doña Carmen, que no sabía guardar secretos, se acercó mientras padre e hijo jugaban. «Qué bonito que estés con tu papá, hijito», le dijo a Mateo con entusiasmo. «Es igualito a él, ¿verdad?». El balón rodó por el suelo. Mateo se quedó helado. «¿Mi qué?». Alejandro palideció. «Mateo, yo». «No me mientas», gritó el muchacho, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Eres mi papá?». El silencio se hizo insoportable. Alejandro intentó acercarse, pero Mateo retrocedió. «¿Eres mi papá y nunca estuviste aquí?». «Nunca». Su voz temblaba de rabia. Mariana salió corriendo de la casa. «Mateo, hijo, escúchame. Tú también me mentiste». La interrumpió. «¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Pensaron que nunca iba a enterarme?». Alejandro intentó hablar. «Mateo, no fue así. Yo no sabía que existías». «Mentira», gritó el chico. «Me dejaste. Me abandonaste». Mateo salió corriendo, con lágrimas en los ojos, dejando a Mariana y Alejandro devastados en la calle. Mariana miró a Alejandro con reproche. «Te lo advertí. No estabas listo para decirle la verdad». Alejandro se pasó las manos por el rostro, desesperado. «No quiero perderlo. No ahora que lo encontré». Mariana, con el dolor reflejado en cada palabra, contestó. «Entonces tendrás que demostrarle que no eres el hombre que lo dejó, sino el padre que está dispuesto a luchar por él». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La rabia en los ojos de Mateo lo perseguía como una condena. Por primera vez en su vida, comprendió que el dinero y el poder no podían darle lo que más anhelaba, el perdón de su hijo. Los días después de la explosión de Mateo fueron un tormento para Alejandro. El muchacho apenas le dirigía la palabra, y Mariana lo mantenía a raya. Sin embargo, Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. Una mañana, recibió la llamada de su padre. «Aún tienes tiempo de retractarte, Alejandro», dijo don Ernesto con voz gélida. «Si dejas a esa mujer y al hijo que tuvo, tendrás tu lugar asegurado en la empresa y en la familia». Alejandro apretó los dientes.
¿Y si no? Si no, te quedas sin nada. La fortuna, los negocios, el apellido. Todo. La amenaza era clara. Pero en lugar de intimidarlo, Alejandro sintió una paz inesperada. Ya no necesitaba las riquezas ni los lujos que habían gobernado su vida. Solo necesitaba recuperar a Mariana y ganarse el perdón de su hijo. Colgó sin decir más y condujo directo hacia la humilde casa de Mariana. La encontró en el patio, colgando ropa. Ella lo miró con recelo. «¿Qué haces aquí?», preguntó fría. Alejandro respiró profundo, y con un brillo de decisión en los ojos dijo: «Acabo de renunciar a todo». Mariana lo miró incrédula. «¿A qué te refieres?». «A mi herencia, a la empresa, al dinero de mi familia». Su voz no temblaba. «Me dieron a elegir, ellos o ustedes. Y elegí lo único que vale la pena, tú y Mateo». Mariana dejó caer la prenda que tenía en las manos. «¿Esperas que te crea?». Alejandro sacó un sobre arrugado de su chaqueta. «Aquí está la carta de renuncia a la junta directiva. La firmé esta mañana. Ya no soy parte de ese mundo». Mariana lo miró con lágrimas contenidas. «¿Por qué harías algo así?». Alejandro dio un paso hacia ella. «Porque me di cuenta de que el dinero nunca me dio felicidad. La verdadera riqueza está aquí, contigo y con nuestro hijo. Y estoy dispuesto a empezar desde cero si es necesario». Mariana apartó la mirada, conmovida pero aún herida. «Alejandro, no se trata de lo que tengas o dejes de tener. Se trata de lo que estás dispuesto a demostrar día a día». En ese instante, Mateo salió al patio y escuchó parte de la conversación. Aunque todavía resentido, se quedó paralizado al oír que su padre había renunciado a todo por ellos. Los ojos del adolescente se llenaron de dudas y emociones encontradas. Por primera vez, comenzó a preguntarse si Alejandro hablaba en serio, o si solo era otra promesa vacía. Alejandro lo notó y le sonrió con ternura. «No importa cuánto me detestas, hijo. Yo estaré aquí. Siempre». Mateo no respondió, pero en el fondo de su corazón, aquella semilla de desconfianza empezó a transformarse lentamente en una posibilidad de esperanza. Los días pasaron más tranquilos, aunque la tensión aún estaba presente. Alejandro se mantenía firme en su decisión de quedarse cerca de Mariana y Mateo, sin importar las miradas curiosas del barrio ni las críticas de su propia familia. Mariana, a pesar de su resistencia, comenzó a notar pequeños gestos que la desarmaban, Alejandro ayudando a los vecinos con reparaciones, jugando con los niños de la calle, e incluso acompañando a su hijo a los entrenamientos, aunque Mateo todavía le respondiera con frialdad. Una tarde, la lluvia sorprendió a todos. Mariana regresaba del mercado cargando bolsas pesadas cuando, de pronto, Alejandro apareció con un paraguas. «Déjame ayudarte», dijo, tomando algunas bolsas antes de que ella pudiera negarse. «Puedo sola», respondió seca, pero no lo apartó. Caminaron juntos bajo el paraguas, en silencio. El único sonido era la lluvia golpeando el suelo. De pronto, Alejandro rompió el silencio. «¿Recuerdas aquella vez en la universidad? Te llevé bajo la lluvia hasta la biblioteca porque no tenías paraguas». Mariana bajó la mirada, y por primera vez en años, sonrió débilmente. «Sí. Y terminamos empapados porque el tuyo estaba roto». Ambos rieron suavemente, y por un instante, el muro de Mariana se resquebrajó. Cuando llegaron a la casa, Alejandro no se apresuró a entrar. Dejó las bolsas sobre la mesa y se detuvo en la puerta. «Gracias por dejarme estar aquí, aunque sea un poco». Mariana lo miró fijamente, con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería admitir. «No te confundas, Alejandro. No significa que todo esté perdonado». Él asintió con calma.
Lo sé. Pero también sé que algún día dejarás de recordarme como el hombre que te rompió el corazón y empezarás a verme como el hombre que quiere repararlo. Las palabras quedaron flotando en el aire. Mariana no respondió, pero cuando Alejandro salió, ella se quedó en silencio, tocándose el pecho, como si quisiera calmar la tormenta que él había despertado dentro de ella. Esa noche, mientras veía dormir a Mateo, Mariana comprendió que el odio que había sostenido por tantos años estaba debilitándose. Lo que más temía estaba sucediendo. Empezaba a sentir otra vez lo que creyó muerto en su corazón. Alejandro sabía que su relación con Mariana y Mateo aún estaba en construcción, pero había un obstáculo que debía enfrentar: su propia familia. No podía permitir que su padre siguiera interfiriendo en la posibilidad de ser feliz. Una tarde, Alejandro llamó a sus padres a una reunión en la oficina que había heredado temporalmente antes de renunciar oficialmente a la empresa. Cuando entraron, lo encontraron de pie, firme, con la mirada decidida. «Siéntense», dijo con calma, pero con autoridad. «Tenemos que hablar». Don Ernesto no pudo evitar mostrar su impaciencia. «Alejandro, esto no es negociable. Esa mujer no es de nuestra clase. No puedes permitir que destruya tu vida». «¿Destruir mi vida?», replicó Alejandro, con voz firme. «Lo que me destruyó fue la ambición y el egoísmo que ustedes pusieron por encima de mi felicidad. Mariana y Mateo son mi vida. Si ustedes no pueden aceptarlo, entonces lo siento, pero corto todo vínculo con quienes no respeten mi familia». Su madre, doña Victoria, lo miró con incredulidad. «¿Estás loco? ¿Vas a renunciar a todo por una mujer y un hijo ilegítimo?» «No es cuestión de locura», contestó Alejandro. «Es cuestión de prioridades. Prefiero perder un apellido y una fortuna que perder a mi hijo y a la mujer que amo». Victoria intentó protestar, pero Alejandro continuó. «Todo lo que me den o me nieguen, no importa. Porque lo que más deseo está aquí», dijo señalando el corazón, «y no en sus cuentas bancarias ni en su vanidad». Don Ernesto se levantó, rojo de furia, pero Alejandro no se inmutó. «Si quieren seguir con sus mentiras y su soberbia, háganlo. Yo seguiré mi camino, y nadie va a interponerse entre mí, Mariana y Mateo». Salió de la mansión con pasos firmes. Por primera vez, sentía la libertad que tanto tiempo había anhelado. Sabía que no necesitaba la aprobación de su familia para ser feliz. Esa noche, al regresar al barrio, Alejandro sintió un peso menos en su corazón. Mariana y Mateo lo esperaban en la puerta, y al verlos, comprendió algo fundamental: el verdadero poder no está en la riqueza ni en el apellido, sino en el amor y la unidad que ahora podía construir con ellos. Los días siguientes habían sido tensos. Mateo seguía desconfiando de Alejandro, dudando de sus intenciones. A pesar de los gestos, regalos y apoyo constante, el niño no podía olvidar los 12 años de ausencia. Una tarde, mientras jugaban un partido de fútbol en la cancha del barrio, Mateo se torció el tobillo gravemente. Cayó al suelo, gritando de dolor, y Mariana entró en pánico. Alejandro corrió hacia él, ayudándolo a levantarse con cuidado. «Tranquilo, hijo», dijo Alejandro con voz calmada. «No voy a dejar que nada te pase». Mariana, temblando, lo observaba. Su corazón se llenó de gratitud y algo más, un atisbo de esperanza de que Alejandro realmente estaba allí para quedarse. Al llegar al hospital, Alejandro sostuvo a Mateo mientras los médicos examinaban la lesión. Durante horas permaneció a su lado, hablando en voz baja, contándole historias de su infancia, recordando momentos que jamás había compartido. Mateo lo miró, con lágrimas en los ojos. «¿Papá, de verdad te quedas conmigo?» «Siempre, hijo», respondió Alejandro con firmeza. «Nunca más te voy a dejar solo».
Ese instante fue decisivo. Mateo comprendió que no se trataba de palabras vacías. Su padre estaba dispuesto a sacrificarlo todo por él y por Mariana. Poco a poco, sus barreras comenzaron a caer. Esa noche, al regresar a casa, Mateo se acurrucó junto a Alejandro mientras Mariana los miraba desde la puerta. No necesitó decir nada, el abrazo hablaba por todos. La familia, fragmentada durante tanto tiempo, empezaba a reconstruirse con cada gesto de amor y compromiso. El clima del barrio estaba tranquilo aquella tarde. Mariana se sentó en la sala, mirando a Mateo jugar en el patio con Alejandro. Mateo reía con libertad, lanzando la pelota y recibiendo instrucciones de su padre. Mariana no pudo evitar sonreír. Recordó los días en la universidad, las risas compartidas, los sueños que alguna vez tuvieron y cómo todo parecía perdido. Ahora, ver a Alejandro tan dedicado, tan presente y tan genuino, hacía que su corazón titubeara. Esa noche, después de cenar, Mariana lo encontró solo en el jardín. El cielo estaba despejado, con estrellas brillando sobre ellos. Alejandro, comenzó, con voz temblorosa. Nunca pensé que volvería a sentir esto. Él se acercó con cuidado. Sé que te hice daño y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a demostrarte cada día que puedo ser el hombre que mereces. Mariana bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Tengo miedo de abrir mi corazón otra vez. Lo sé, dijo él, con ternura. Pero no voy a ir a ninguna parte. No ahora. No después de todo lo que hemos perdido. Ella lo miró finalmente a los ojos. Vio sinceridad, paciencia y amor en ellos. Sintió como los muros que había construido con rencor empezaban a caer. Sin pensarlo, se acercó y apoyó su frente contra la de él. Te amo, susurró. Y quiero intentar de nuevo. Alejandro sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca dejaré que nada nos separe otra vez. Mateo, que los observaba desde la ventana, corrió hacia ellos. ¿Entonces vamos a ser una familia de verdad? Mariana lo abrazó mientras Alejandro los envolvía con sus brazos. Sí, hijo. Vamos a ser una familia. Por primera vez en años, los tres sintieron la paz y la felicidad que habían estado buscando durante tanto tiempo. El sol de la mañana iluminaba el barrio mientras Mariana, Alejandro y Mateo se preparaban para un día especial. No había invitados de lujo, ni cámaras, ni adornos exagerados, solo la pequeña casa que habían reconstruido juntos y el amor que los unía. Alejandro tomó la mano de Mariana mientras Mateo los observaba con una sonrisa radiante. Hoy comienza nuestra vida juntos de verdad, dijo Alejandro, con voz firme pero emocionada. Mariana asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, y esta vez, nadie nos separará. Decidieron hacer una ceremonia íntima en el patio, rodeados de algunos vecinos y amigos del barrio que habían sido testigos de su lucha. Mateo llevó las flores, nervioso pero feliz. Al ver a sus padres tomados de la mano, entendió que la familia no se mide por riquezas ni títulos, sino por el amor y el compromiso. Durante la ceremonia, Alejandro tomó la palabra. He aprendido que la verdadera fortuna no está en los negocios ni en el dinero. Está aquí, en Mariana y en Mateo. Y por ellos, estoy dispuesto a darlo todo. Mariana, con la voz temblorosa, respondió. Y yo he aprendido que el amor verdadero puede superar años de distancia, dolor y miedo. Hoy elegimos juntos, y para siempre, construir nuestra familia. Mateo los abrazó, feliz y seguro. Papá, mamá, gracias por no rendirse. Ese abrazo selló el pacto, los tres eran una familia. La casa humilde se llenó de risas, abrazos y promesas de un futuro juntos. Alejandro miró a Mariana y a Mateo,
respirando profundamente. Renuncié a todo por ustedes y gané lo más valioso. El cielo se pintaba de colores cálidos con la puesta del sol. La familia caminó hacia el patio, tomados de la mano, sabiendo que nada ni nadie podría romper los lazos que ahora los unían. El amor, la perseverancia y la fe en el otro habían ganado. Y así, aquella historia de separación, conflictos familiares y secretos culminó en un hogar lleno de amor, risas y segundas oportunidades.